Muy buenos días. Estamos en la cuarta semana del tema que hemos llamado locuras divinas. Nos sorprende ver cómo Dios ha obrado en la historia de una manera maravillosa en la vida de personas como el personaje que estamos estudiando esta semana. Nos estamos refiriendo a Abraham, bajo el subtítulo Sin saber a dónde, pues este hombre salió obedeciendo al llamado del Señor, sin un mapa, pero con un destino. La idea principal que nos ocupa esta semana dice lo siguiente: Abraham no tenía mapa, no sabía a dónde Dios le llevaría, pero tenía un destino y una promesa de Dios. De la misma forma, el creyente es llamado a dejar el mundo y peregrinar rumbo a la ciudad celestial, la que Dios tiene preparada para nosotros. En el día de hoy tenemos varias lecturas. La de Génesis 12, 2 y 3, que es la que marca el tema de este día, ya que es la promesa. Dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Luego tenemos otra lectura en Génesis capítulo 17, versículos 1 al 8, donde nuevamente se repite este pacto y esta promesa que Dios hace a Abraham, estableciendo la circuncisión como señal del pacto que se establece entre Abraham y Dios. En Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 9, tenemos también la explicación de este pacto y la bendición que Dios planeaba darle a Abraham al alcanzarnos a nosotros, los que habríamos de creer. Por eso dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y finalmente, Romanos capítulo 4, versículos 16 al 17. Donde también se explica la fe de Abraham y se le designa como el padre de todos nosotros, porque está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes. Así que en el corazón de Dios, en la mente de Dios, la promesa y la bendición para Abraham estaba en el hecho no solo de un pueblo, como el pueblo de Israel, como el pueblo judío, descendientes según la carne de Abraham, sino que también una descendencia espiritual, los que formamos parte de la familia de la fe. Ahora bien, Dios tiene para Abraham una promesa estimulante, o más bien deberíamos decir una combinación de promesas. Muchas promesas, y verdaderamente grandes y preciosas. Todos los preceptos de Dios van acompañados de promesas para el que obedece. Es cierto que son promesas condicionales, pero es con lo que Dios nos estimula y nos desafía a una vida de dependencia de Él. Cuando andamos en sus mandamientos, Dios derrama abundantes bendiciones. Nunca Dios deja de cumplir las promesas con las que la Biblia está llena para aquellos que hemos creído en Él. Aquí tenemos 6 promesas. La primera de ellas: haré de ti una nación grande. Cuando Dios le sacó de su pueblo, de su parentela, de su ciudad, ayer hablábamos de Ur de los Caldeos, prometió hacerle cabeza de otro pueblo. Le arrancó de ser rama de olivo silvestre para hacerle raíz de un buen olivo, que luego el libro de Romanos habría de usar esta metáfora para explicar el hecho de esa descendencia espiritual de Abraham.
Esta promesa fue un gran alivio para la carga de Abraham porque él no tenía hijos en ese momento. Notemos que Dios sabe ajustar bien sus favores a las necesidades y deseos de sus hijos. En el corazón de Abraham y de Sarai habría un anhelo tremendo que luego se va a expresar en su falta de paciencia ante la demora del cumplimiento de esta promesa. Y entonces nace Ismael. Pero Dios le hace una promesa acorde a la necesidad. Dios ajusta su favor a la necesidad y al deseo de sus hijos. Él tiene una venda para cada herida. Proveerá primero para la herida más dolorosa, porque esto era una gran prueba para su fe, dado que Sara era estéril. Oh, qué bueno es cuando tenemos esta certeza y esta seguridad. Tenemos que tener paciencia y esperar en el Señor, pero Él es un Dios bueno y bondadoso, que conoce nuestras necesidades, nuestros dolores, nuestras luchas, y sus promesas y su deseo de sanar y de bendecir están siempre en relación a lo que nuestro corazón realmente necesita. Así que Dios le hace esta primera promesa: haré de ti una nación grande. Luego le dice, te bendeciré. Deja la casa de tu padre, le había dicho Dios, y yo te daré ahora una bendición paterna. De alguna manera, Dios estaba eh, colocándose en lugar del padre de Abraham, a quien Abraham tenía que dejar. Como vemos, él no le deja, pero sí deja la bendición que la familia y la herencia de la que hablábamos ayer podía llegar a ser en el caso de haber permanecido en Ur de los Caldeos. Pero Dios le está diciendo ahora, no necesitas la bendición paterna, yo te bendeciré. Más tarde, por ejemplo, vamos a ver a Esaú y a Jacob luchando por la bendición paterna de Isaac. Era algo que se anhelaba, era un privilegio, era una honra, era una bendición que se valoraba y se apetecía de una manera muy fuerte. Pero Dios le está diciendo a Abraham, yo te bendeciré, yo te daré la bendición paterna, aunque abandones tu parentela, tu ciudad, tu pueblo e incluso la casa de tu padre. Yo te bendeciré. En tercer lugar, Dios le dice, engrandeceré tu nombre. Al abandonar su patria, dejaba allí su nombre. Al no tener hijos, temía también quedarse sin nombre, pero Dios iba a darle, a hacerle una gran nación y por consiguiente un gran nombre. La formidable reputación y el magno legado de Abraham se cumplieron en un sentido material, porque la Biblia luego nos habrá de decir que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. También esta bendición de Abraham estuvo en el sentido espiritual. Dice en Génesis 21, 22, que aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Este es el testimonio de personas paganas, de personas infieles, pero ellos observaban la vida de Abraham y reconocían la bendición espiritual que le acompañaba. Dios está contigo en todo cuanto haces. Y también había una bendición social. En Génesis capítulo 23 y versículo 6 dice allí, óyenos Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta
ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. ¿Por qué? Porque la reputación, el ejemplo, la fama de Abraham cautivaba y asombraba a toda la sociedad de aquellos días tan lejanos y difíciles. Sin embargo, él estaba impactando porque su nombre, Dios había prometido engrandecerlo. Y justamente estamos en esta mañana señalando estas tres bendiciones: el sentido material, el sentido espiritual y también el sentido social. En cuarto lugar, serás bendición. Esto es, tu felicidad será un modelo de felicidad. De suerte que quienes bendigan a sus amigos orarán solamente para que Dios los haga como Abraham. Esa es la idea. Por ejemplo, en Ruth capítulo 4 y versículo 11, se escucha a las mujeres allí decirle a Noemí: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales se edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Es decir, había una bendición para él y para su descendencia, que era la que se deseaba en aquellos como ejemplo para otras personas también. Luego, en quinto lugar, dice: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Esto implica una especie de coalición ofensiva y defensiva entre Dios y Abraham. Los que maldicen a Abraham y a sus descendientes son los que lo tratarían con frivolidad, los que los menosprecian o los que lo afrentan. La maldición de Dios por tal falta de respeto y desdén iba a implicar los más duros juicios divinos. Y esto es algo que se ha podido comprobar a lo largo de la historia en el trato que las naciones han dado al pueblo de Israel, a los hijos de Dios. Y finalmente, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta fue la promesa que coronaba todas las demás. ¿Por qué? Porque apunta hacia el Mesías, y en quien todas las promesas son sí y amén. Jesucristo es la gran bendición del mundo, la mayor que jamás el mundo haya podido disfrutar. Es una bendición para la familia, pues por él entra la salvación en una casa y en un hogar. En Lucas 19:9, en casa de Zaqueo, Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Qué preciosa meditación en esta bendición, en esta promesa de Dios para su siervo Abraham. Mi oración escrita en esta mañana es la siguiente: amado Padre, es maravilloso pensar que en mí se cumple la promesa que le hiciste a Abraham. Soy parte de esa descendencia bendecida por su fe. Te alabo hoy y te pido que pueda yo también responder en fe en cada detalle o situación de mi vida. Pueda ver tu gracia y tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga. Los espero mañana a las 9:30.